vente, mi querida Nancy. ¿Puedes? Sí, ahorita le damos la caminadita para allá. Es que me dice Nancy, es su tesoro, los mapas de la corrupción de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, y no los quiere dejar ni un metro. Ahí están en la banca. Es que le quiero mostrar a la gente cómo has hecho circo, maroma y teatro para presentar esto que me parece muy importante, más allá del veredicto de mañana o lo que decidan los jurados, Nancy, porque esto es lo que se debe de seguir investigando más allá del veredicto. ¿Cómo estás? Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Mi querida Nancy, gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura. Buenos días, Vicente, y buenos días a tu audiencia. Así es, hemos traído aquí afuera de la Corte del Distrito este día que es feriado aquí en Estados Unidos, pues estos detalles de la riqueza que amasó por una parte Luis Cárdenas Palomino y por otra Genaro García Luna. Son dos investigaciones que llevan las autoridades mexicanas pues, como parte de muchas investigaciones. No hay que olvidar que a Genaro García Luna hasta por Rápido y Furioso se le ha abierto una línea de investigación allá en México. Y pues sí, son como tesoros, no los puedo perder porque no, son... y no nos vaya a llover. Sí, sí, además. A ver, Nancy, antes de ir a los mapas, son los mapas de la corrupción de Genaro García Luna y los mapas de la corrupción de Luis Cárdenas Palomino. Los mapas de la corrupción que algunos medios de comunicación no quieren que usted vea porque salen mencionados. Nancy, hablábamos de el derecho a la información de las audiencias. Y creo que esto es importante que lo entienda todo mundo. Porque más allá de lo que digamos nosotros y más allá de lo que se diga de nosotros también en México, más allá de que si Jane, si recuerdo bien su apellido, Rosenberg, nos retrató ahí en este material que publica a través de Reuters, la agencia de noticias británica, y que replican y publican muchos medios de comunicación, incluso en México, pues creo que la audiencia tiene que entender que no importa si es Contralínea o Milenio, si es chiquito, pequeño, si tiene millones de seguidores o tiene cientos de seguidores, las audiencias tienen derecho a saber. Mi querida Nancy, ¿cómo entiendes toda esta, pues esta andanada de cosas que han surgido por el retrato, por las preguntas a César de Castro, porque estamos youtuberos y medios independientes también presentes aquí? Pues Vicente, esto que tú decías, el derecho humano a la información, la libertad de expresión es de todos y todas. O sea, más allá de etiquetas de a quienes se consideran o no periodistas, a quienes se consideran o no reporteros, aquí estamos hablando del derecho humano a saber. Y eso es de todos y todas en México y en el mundo y en Estados Unidos y en cualquier rincón de este planeta. Y al respecto, pues decir que pues también los medios ya hemos visto cómo forman parte de campañas de mentiras, de abiertas noticias falsas, de verdades a medias, de tergiversación de la realidad, y por tanto, pues ellos no deben de monopolizar el derecho humano de todos y todas a la información. Todos debemos de ejercer nuestro derecho a la información, nuestra libertad de expresión. Más allá de este paréntesis, pues sí decir que en el caso de Genaro García Luna tenemos también derecho a otros puntos de vista, a otra perspectiva de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, sobre todo entendiendo que el sistema de justicia mexicano pues todavía le falta una enorme reforma, que esto solo se pudo venir a juzgar a Estados Unidos, que en México las leyes estuvieron hechas por los propios miembros de una élite corrupta, precisamente para no llevar al banquillo de los acusados a los corruptos. Ellos se cuidaron la espalda de muchas maneras, por lo cual en México no se les puede juzgar. Entonces tenemos derecho
a conocer lo que ocurre en este juicio, tenemos derecho a conocer lo que ocurre en las propias investigaciones de nuestro país y sobre todo a la justicia. Aquí estamos hablando también de víctimas, víctimas de una guerra que nunca debió de haber sucedido, y eso es lo que más nos debe mover como sociedad. O sea, primero saber lo que nos pasó y segundo, pues también el derecho de las víctimas no solo a la memoria, sino sobre todo a la justicia. Y decías valientemente, no sé si deba, pero yo estoy contigo, suscribo, que no podemos estar, o al menos podemos sentirnos orgullosos de no estar de otro lado que no sea del de las víctimas. Creo que el periodista siempre tiene que estar del lado de las víctimas, Nancy. Decía Kapuscinski que el periodista debe de estar del lado de los que no tienen voz, del lado de las víctimas, del lado de las personas más vulnerables, y ahí es el único lugar que nos corresponde. No nos corresponde estar del lado de la corrupción, del lado de los corruptos, y si hay alguien que se encuentra trabajando en medios de comunicación y está del lado de los corruptos, pues lo que menos está haciendo es periodismo, estar haciendo otra cosa, publicidad, propaganda, otra cosa, pero periodismo no. Oye, Nancy, a ver, antes de ver los mapas, estos mapas los están publicando en la revista Contralínea en esta edición y lo vienen publicando también ya por tiempo, ¿no? Estas redes corruptas de Genaro García Luna y de Luis Cárdenas Palomino, su mano derecha, su brazo fuerte. Quiero que la gente sepa que puede encontrar toda esta información en @contralínea, en contralinea.com.mx, que puede también ver el programa de Contralínea a partir de las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, que estén al pendiente de la cobertura especial que está realizando Contralínea, que te puede seguir a ti en @Nancy-contra. Y yo quiero, antes de mostrar esto, agradecerle por su generosidad al equipo de Contralínea que encabeza Miguel Vadillo, porque esto pues es mucho tiempo de investigación, es mucho tiempo de corroboración y les agradezco que compartan con nosotros. Nancy, ¿qué vamos a encontrar si empezamos a caminar hacia allá? Pues vamos a encontrar este mapa. Bueno, nada más una corrección. Esto no se publica en esta edición, en la actual, pero sí está publicado en www.contralinea.com.mx. Y aquí vamos a ver primero, pues, si quieres caminamos. Sí. Vamos a ver primero el esquema financiero de Luis Cárdenas Palomino. Es un esquema muy complejo. Es algo que pues se le ha llamado incluso el Timbiriche de las operaciones financieras de Luis Cárdenas Palomino. ¿El qué? Timbiriche, así lo dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la presentación que hizo el pasado 9 de febrero en la conferencia matutina. Aquí estamos viendo justo pues todas las operaciones financieras de Luis Cárdenas Palomino. Es un mapa muy complejo, ya lo decíamos. Se mencionan empresas, se mencionan recursos, cuentas bancarias, algunas transferencias financieras, etcétera. Todo esto es lo que estamos viendo aquí, propiedades inmobiliarias, también automóviles. Déjame mostrar, Nancy, déjame mostrar con la ayuda de don Carlos, que nos hace el favor con el micrófono, esto que es monstruoso, es un monstruo, Nancy. Definitivamente es un monstruo financiero donde podemos ver la complejidad de las operaciones de Luis Cárdenas Palomino, cómo fue tejiendo relaciones con sus propios familiares, con algunos empresarios, con empresas de estas que hacen operaciones simuladas y también con prestanombres, muchos prestanombres, empresas, vehículos, etcétera. Estamos viendo una cosa pues realmente complicada, no solo para las autoridades entenderlo, sino sobre todo pues que busca ocultar el origen del dinero. Y estamos hablando de un personaje que ha sido mencionado una y otra vez en este juicio contra Genaro García Luna como el achichincle mayor, le llamo yo, el que iba por los dineros, el que era el puente entre Genaro García Luna y el crimen organizado, cuando Genaro García Luna dejó de reunirse, de acuerdo a lo que se ha presentado en el juicio, directamente con los narcos. Era Luis Cárdenas Palomino el que se encargó precisamente de eso, Nancy.
Sí, Luis Cárdenas Palomino fue la mano derecha de Genaro García Luna, quien a su vez fue la mano derecha de Felipe Calderón, ¿no? Puro cómplice en este tipo de relaciones. Y sí, ha sido mencionado pues varias veces Genaro García Luna al lado de Luis Cárdenas Palomino en este juicio que se sigue aquí en la corte del distrito este de Brooklyn. Y bueno, forma parte de estas informaciones que hemos llevado nosotros en la revista Contralínea. En estos momentos, se encuentra ahorita aquí la producción que está encabezada por el propio Vicente Serrano y por una compañera, pues levantando este primer esquema financiero para que podamos ver un el segundo esquema financiero. Este ya tiene que ver directamente con la persona que está siendo sometida a juicio actualmente en esta corte que encabeza el juez Brian Cogan y que es Genaro García Luna. En este segundo mapa ya podemos ver a Genaro García Luna, que es, digamos, el personaje del momento, Vicente Serrano. Así es, y en este momento estoy tratando de enfocar cómo una de sus empresas, que a mí me llamó la atención siempre, GLAC Security Consulting, Technology Risk Management, que GLAC significa pues las iniciales de Genaro García Luna, había hecho hasta, no sé si encuestas o análisis informativo para el Financiero, y ahí aparece el Financiero Marketing, aparece incluso una relación entre Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes Linares, aparece Raimundo Rivapalacio, aparece Carlos Loret de Mola, el Heraldo, y obviamente también el gobierno de la Ciudad de México. Nancy, esto me llamó mucho la atención de este gran mapa. Así es, aquí podemos ver justamente a Genaro García Luna y estas relaciones que tú mencionas. Facundo Rosas, hay que recordar que fue detenido en la Ciudad de México, él es el excomisionado de la Policía Federal. La Policía Federal además hizo negocios con Black Security, pero bueno, más allá de eso, él fue detenido por arrollar a una persona de 62 años y luego ya se dieron cuenta que era Facundo Rosas, un prófugo de la justicia. Podemos ver Black, su relación con Olivia Lisset Parra Salazar, de ahí su relación con estos comunicadores, Carlos Loret de Mola, quien hizo el montaje de Florence Cassé, también Raimundo Riva Palacio. Y estos a su vez con empresas no mineras, que son estas empresas que se dedican a gestionar nóminas. También su relación con el Financiero, con el Heraldo, con Miguel Ángel Yunes Linares, su propia relación que tienen con el gobierno de la ciudad cuando Miguel Ángel Mancera era el jefe de gobierno, y estos 50 millones de pesos que recibe del gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando, Nancy, gracias mi querido Carlos, el maestro Carlos Hernández, que nos está haciendo el gran favor también de ayudarnos con la producción. Y recuérdame tu nombre, Adriana, una mexicana comprometida, migrante, que ha estado viniendo todos los días a apoyarnos. Esto sí no tiene precio, mi querida Nancy, pero mostrabas una parte del mapa y están los nombres de personajes que, de acuerdo a la Fiscalía de Estados Unidos en este juicio contra Genaro García Luna, eran o son los de abajito en jerarquía, ¿no? Está Facundo Rosas, ya lo mencionabas, están otros personajes, ya mostrábamos el mapa de Luis Cárdenas Palomino, lo que confirmaría esto que vengo diciendo yo, que más allá de lo que decidan los miembros del jurado aquí mañana o pasado mañana o cuando lo definan, esto se le tiene que seguir escarbando porque estamos hablando de una gran red, tal vez la más grande red de corrupción desde el poder en nuestro país, Nancy. Sí, una red que podría alcanzar a 2 expresidentes, eso nunca hay que olvidarlo. Están en juego también los nombres aquí de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Ambos personajes han sido mencionados por la propia Fiscalía de aquí de Estados Unidos como parte o posiblemente parte de estas redes de corrupción, y eso pues nos lleva a dimensionar
hasta dónde llegaban estos niveles corruptos, que no es cualquier cosa, o sea, siempre habíamos pensado que pues sí, había corrupción en nuestro país, pero yo creo que dimensionar hasta dónde llegaba, eso es lo que nos faltaba. Y este caso de Genaro García Luna, yo creo que lo muestra tal cual es. Las redes de corrupción llegan a lo más profundo y a lo más alto de algunos gobiernos, y en este caso, pues evidentemente de los gobiernos de Fox y Calderón. Yo le sumaría a lo de Fox y Calderón a Peña Nieto, porque hay investigaciones que apuntan a que en tiempos de Peña Nieto también hubo entrega de contratos cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era el secretario de Gobernación. O sea, yo le sumaría también el sexenio de Peña Nieto, Nancy. Sí, todas estas investigaciones que se llevan en México sí alcanzan hasta el gobierno de Peña Nieto, porque no hay que olvidar que parte de los 745 millones de dólares que se ha documentado se hizo de forma irregular en la propia red de corrupción de Genaro García Luna a través de estas empresas. De estas empresas, 44 empresas, pero específicamente de 3 de ellas, Numbap y GLAC, pues tienen que ver justamente con contratos que se hicieron en los gobiernos de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto, y la mayoría de estos recursos se obtuvo en el gobierno de Peña Nieto cuando al frente de la Secretaría de Gobernación estaba Osorio Chong. Entonces sí, alcanzan sin duda también hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. A ver, Nancy, la otra parte del mapa, déjame ver si puedo hacer malabares con mi, por cierto, mi micrófono feo, pero déjame hacer malabares mientras nos explicas esta parte, esta segunda parte del mapa. Nos puedes ayudar porque veo hasta Pemex, Infonavit, Santander, veo varios nombres, el exdirector del CISEN, Jaime Domingo López Buitrón, hablando de exdirectores del CISEN que defienden a Genaro García Luna como este señor Valdés, mi querida Nancy. Sí, por ejemplo, la conexión, digamos, empieza aquí con estas nomineras, estas empresas nomineras, continúa aquí a Jaime Domingo López Buitrón, quien fuera director del CISEN me parece que en un año del gobierno de Felipe Calderón, con su relación con Comtelsat. Comtelsat es una empresa de Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, el dueño del financiero, y este a su vez tiene relación con el BR Strategy and Intelligence, y aquí se relaciona su hermano Juan Martín López Buitrón, quien era director general de Organización y Recursos Humanos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí es donde viene la relación directa con Pemex y el Infonavit, y esto nos lleva a otros esquemas que también podrían estar directamente relacionados con Genaro García Luna a través de esta empresa CISA, que tiene vínculos financieros con Comtelsat, una transferencia de 415 millones de pesos, con otra empresa de nombre Alimentos con Idea, con transferencias por 114 millones de pesos, con el propio Centro de Readaptación Social de Morelos, con una transferencia de 88 millones de pesos. Aquí la conexión es con el empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien además de tener pues operaciones en Andorra, llama la atención su nombre porque es el empresario que le hizo un pago a la madre de Enrique Peña Nieto. Vemos otra empresa importante, constructora y edificadora GIA, con un pago de 20 millones de pesos a CISA, operadora de infraestructura de Oaxaca, 12 millones de pesos. Y esto nos lleva a otra red que tiene que ver nuevamente con esta empresa del financiero. Por ejemplo, Comtelsat hace una transferencia de 1.1 mil millones de pesos a CIL Capital Partners, que a su vez transfiere 1.2 mil millones de pesos al financiero Marketing, y a esta otra empresa, NGCAP, 85 millones de pesos. Y aquí también encontramos pues otra empresa facturera de operación simulada, World Android, también a personas físicas, a otra empresa impulsora industrial de Monterrey, Industria Electrónica CEN, Compañía Integra Soluciones, CIA Capital y Mining Materiales y Refacciones, que forman parte de este mismo esquema al que le ha dado seguimiento la autoridad. Creo que es importante
que quede de manifiesto lo que hay en estos mapas, porque si ha habido personajes que han defendido a capa y espada a Genaro García Luna, por ejemplo, escriben en el Financiero, y no me parece coincidencia. Tampoco me parece coincidencia que el Financiero haya utilizado GLAC como servicios y el Financiero sea el medio en el que en algún momento criticamos por su cobertura muy rosa del juicio. Acuérdate, le tiró besos, le decía te amo y cosas tan banales como las que acabo de mencionar. ¿Con qué cerrarías? Sé que está haciendo frío. ¿Con qué cerrarías de esta primera oportunidad que tenemos aquí en Sin Censura de ver los mapas de la corrupción, Nancy? Pues diciendo que todo esto forma parte de indagatorias abiertas, o sea, estos son casos no cerrados en México, que esta historia no se va a terminar de escribir con lo que tenga, o más bien con la resolución que dé el propio jurado aquí en la Corte del Distrito Este de Estados Unidos. Es una historia que apenas está pues mostrando lo peor de la corrupción en México, una historia que sigue un curso también en Estados Unidos con esta otra indagatoria que se llama en Florida y por supuesto que toca en algunos puntos también hacia México. En México hay varias líneas de investigación, entre ellas pues estos nexos entre medios de comunicación y el propio Genaro García Luna, algo que esperábamos ver en la corte, pero pues que ya no se permitió por parte del juez Brian Gogan, ¿no? Eso no, digamos que es parte de la carnita que ya no se pudo conocer aquí, y se iban a ventilar nombres de periodistas, era parte de la expectativa y eso ya no se cumplió. Pero es importante esto, reflexionando sobre, por ejemplo, el testimonio de la señora, ¿no? Cristina Pereira, que nos pinta una familia que le echó muchas ganas, que ahorró mucho, que consiguió préstamos para hacerse de propiedades y desafortunadamente del 2012 para adelante no pudimos ver todo esto, pero muestra también un cierto grado de, híjole, me voy a aventar, no de hipocresía, de cinismo, de que nos pintan a una familia que, pues que tiene lo que tiene por el esfuerzo y su trabajo arduo, ¿no? Ella estaba en su papel, ¿no? De la única testigo, porque Genaro García Luna evidentemente se ha quedado solo en este caso, pero sí es un testimonio insultante a todas luces. ¿Por qué lo consideras así? Porque justo, Vicente, tratan de pues, de argumentar con cosas que nosotros, teniendo todo el contexto mexicano, sabemos que son falsas. O sea, de verdad, que cuando uno analiza todo lo que se dijo en esta corte por parte de Cristina Pereira, pues no queda espacio a la duda, es falso lo que vino a decir aquí y eso es insultante para un pueblo, no solo que fue robado, porque ya está documentado por parte del gobierno mexicano que se robaron 745 millones de dólares, sino también que fue sometido a una violencia extrema desde el propio gobierno. Entonces, claro que es insultante para las víctimas, es insultante para víctimas directas de la violencia, me refiero, pero también a todos los mexicanos, porque era patrimonio nacional lo que se robaron, era dinero del pueblo de México que pudo haber ido a escuelas, a instituciones de salud, a pues cualquier otro tipo de necesidad. Ahora lo vemos, a estos apoyos directos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Todo ese dinero se fue a los bolsillos de una familia y es insultante que vengan a tratar de decirnos que con un crédito del Infonavit, que con un Fobiste. Perdón, del FOBIS. Sí, sí, sí. Es que van a decir después, están levantando falsos, era préstamo del Fobiste, no del Infonavit. Sí, bueno, tienes razón, qué bueno que haces la aclaración, porque yo aquí ya me fui de corrido, pero bueno, un crédito del Fobiste, un seguro de separación individualizada de la AFI, el cheque que supuestamente recibió ella por sus 3 años laborados en el CISEN, pues es imposible, ¿no? Amasar una riqueza de esta manera y que nos digan que compraba terrenos en 300,000, 400,000 pesos y vendía las casas en millones, pues también, o sea, a todas luces nos han venido a mentir.
a los mexicanos sobre todo, ¿no? Porque supongo que a las autoridades estadounidenses no les importó tanto eso, pero sí, a todas luces insultante este testimonio. Pues querida Nancy, yo te agradezco, te reconozco, tú sabes que la admiración es grande por el trabajo que realizan en la revista Contralínea. Nuevamente decirles que aprecio mucho la generosidad para compartir estos mapas con la audiencia de Sin Censura, que la gente puede ir a contralinea.com.mx a ver directamente los mapas y hacer sus propias anotaciones, www.contralinea.com.mx. Busquen a Nancy en Twitter, en Nancy-contra, y bueno, pues nosotros vamos a seguir esperando mañana. Mañana sí hay que sacar la casita de campaña y dormir aquí porque medio mundo va a querer estar en la audiencia, Nancy. Y además con frío, me estaban diciendo, pues precisamente Adriana me estaba comentando que pues es la semana más fría, al parecer, esta que ha comenzado este día, entonces pues con frío, de madrugada, pero ahí vamos a estar. Claro que sí, gran trabajo el que está haciendo Nancy Flores de la revista Contralínea. Ah, y nada más, ayúdame tantito, mi querido Carlos, nada más, este. Para la gente que me ha criticado, ¿para qué sirve? Aquí está don Carlos y allá anda Adriana, miren. ¿Para qué sirve la cinta canela? Me han dicho que la cinta canela en el tripié, el pinche Vicente. Bueno, ahí les va. Para esto sirve la cinta canela, la que nos permite mostrar el mapa de la corrupción de Genaro García Luna. Digo, ¿para qué sirve la cinta canela? En ocasiones, yo sabía que mi experiencia de tantos años me iba a sacar adelante y hoy la cinta canela sirvió para mostrarles a ustedes los mapas de la corrupción que trae como tesoro